Bienvenidos todos al séptimo episodio de Hablemos de Exorcismos. Soy el padre Daniel Medina Guzmán, sacerdote de la Orden de Predicadores, con estudios en cursos de exorcismo y oración de liberación en Roma y México, y estoy muy contento de hacerles llegar este séptimo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente es inofensivo, moderno y muy espiritual, y que a la vez posee mucha aceptación y cabida en nuestra sociedad actual. Hoy vamos a hablar del esoterismo y ocultismo como puertas de entrada a la acción extraordinaria del demonio. Preguntémonos entonces, ¿qué es el esoterismo y ocultismo? ¿Por qué estas prácticas abren la puerta a la acción extraordinaria del demonio? ¿Qué consecuencias espirituales trae el esoterismo y el ocultismo? ¿Cuáles son los remedios pastorales para obtener la protección y liberación en Cristo a partir de estas prácticas demoníacas? Pues bien, empecemos definiendo los términos. ¿Qué es el esoterismo? La palabra esoterismo proviene del griego esotéricos, que significa interior u oculto. Se refiere a conocimientos o prácticas reservadas a unos pocos iniciados. Estos iniciados supuestamente son capaces de acceder a verdades ocultas sobre el universo, los espíritus o las energías. En el lenguaje actual, este esoterismo incluye prácticas como la astrología, el tarot, la numerología, las runas vikingas, canalización de energías, el péndulo, radiestesia. También incluye el uso de amuletos, talismanes o rituales para obtener la protección y poder, ¿no? Acá tenemos amuletos como la mano de Fátima, el ojo de Horus, nudo de bruja, etc. Y también este esoterismo implica las creencias en maestros ascendidos, entre comillas, reencarnación o manipulación de energías invisibles, el pago a la tierra, etc. El esoterismo pretende un conocimiento superior fuera de la revelación divina. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos advierte que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que falsamente pretenden descubrir el futuro, el porvenir o cosas desconocidas. La raíz del error está en que el esoterismo busca el poder espiritual sin Dios, o como si el hombre pudiera salvarse por su propio conocimiento secreto. Por otro lado, el ocultismo es una corriente práctica y doctrinal más amplia, que abarca el conjunto de doctrinas, ritos y técnicas que intentan dominar fuerzas ocultas para obtener poder, conocimiento y favores. Este ocultismo incluye la magia, sea cual fuere: magia blanca, magia negra, magia verde, magia roja, magia de todos los colores. Todo lo que es magia es ocultismo. O magia ritual, ceremonial incluso, que es en los pactos satánicos o corrientes satánicas. El ocultismo también implica la hechicería y brujería, la invocación de espíritus. Esto es delicado porque hay muchos médiums que supuestamente hablan con muertos, con seres queridos que están en el más allá, pero en el fondo esto solamente es una necromancia, es un espiritismo maligno que nos abre las puertas al mal. Y este ocultismo, en el fondo, es toda forma de pacto o colaboración con potencias preternaturales, con entidades demoníacas o malignas. Preternatural significa que es todo aquello no natural,
o lo que está fuera del curso natural de las cosas. ¿Mm? Entonces, mientras que el esoterismo pretende un conocimiento oculto, el ocultismo busca ejercer un poder oculto. Por lo tanto, este esoterismo y ocultismo abren la puerta a la acción extraordinaria del demonio, porque implica la invocación o comunicación con seres espirituales desconocidos, que muchas veces son demonios disfrazados. Todo ello a través de ritos de consagración que rompen la primera alianza bautismal que tuvimos. Este deseo de poder, conocimiento o dominio espiritual, todo ello ocurre fuera de la obediencia a Dios. Y aquí el ritual de exorcismos nos afirma que la causa principal de la acción diabólica extraordinaria es el recurso consciente a las prácticas de ocultismo, magia o espiritismo. Es una realidad. Cuando una persona se introduce en estas prácticas, da al demonio un cierto derecho de entrada, una permisión, aunque no siempre lo haga con la conciencia plena. Esto es peligroso porque estas prácticas supuestamente inofensivas, que el tarot, la numerología, la astrología, todos estos ritos, todos estos conocimientos supuestamente buenos y espirituales, nos van a dar ya una entrada al mal. En todo esto tenemos una perspectiva cristiana que nos enseña que toda fuerza espiritual auténtica procede del Espíritu Santo. No procede de energías impersonalizadas ni de seres intermedios. Ya San Pablo nos advierte en la primera carta a los Corintios que aquellos que sacrifican a los demonios y no a Dios son paganos. Lo que sacrifican los paganos, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. En otras palabras, aquellas ofrendas que el mundo pagano da, en el fondo son ofrendas para los demonios y no para Dios. Por lo tanto, el creyente no busca conocimientos secretos, sino la luz de Cristo. El creyente católico. El católico, el seguidor de Cristo, no busca poder oculto, sino más bien buscamos la gracia divina. El creyente seguidor de Cristo no confía en ritos extraños, sino en la oración, los sacramentos y la fe. Ahora preguntémonos por qué este esoterismo y ocultismo nos van a abrir las puertas a la acción extraordinaria del demonio. Aquí tenemos que tener en cuenta el principio de pertenencia espiritual. Partamos de la idea de que el ser humano fue creado para pertenecer a Dios, para vivir en comunión con Él y participar de su vida por la gracia. Esto nos lo dice el libro del Génesis y Efesios. Sin embargo, por el pecado original, la humanidad quedó herida y vulnerable a la influencia del maligno. Jesucristo nos lo expresa con claridad en los evangelios, que el príncipe de este mundo ya llega y que el maligno arrebata la semilla del reino. Y que también los poderes de este mundo han sido otorgados al maligno. Esto significa que todo ser humano está espiritualmente bajo una de dos influencias. Primero, bajo la influencia del Espíritu Santo, si es que uno vive en la gracia de Dios, o bajo la influencia del espíritu del mundo y del maligno, esto si es que nos apartamos o alejamos de Dios. Cuando una persona por libre decisión busca poder, conocimiento o protección fuera de Dios, está entrando en un terreno espiritual ajeno.
está rompiendo la pertenencia exclusiva que corresponde a nuestro bautismo católico. Ese acto de apertura voluntaria da al demonio un cierto derecho de acción, porque se le está concediendo un espacio espiritual y jurídico sobre la persona. Por eso, todo este esoterismo es una imitación y perversión de la revelación divina. Como el esoterismo pretende ofrecer un conocimiento oculto, reservado solo a los iniciados o a algunas personas supuestamente especiales, revelándose los secretos del cosmos, de los espíritus o de las energías, esto imita y pervierte la dinámica de la revelación divina. ¿Qué significa esto? Que nosotros como católicos sabemos que la revelación cristiana nos otorga un don gratuito de Dios accesible por la fe. El conocimiento de la fe y de Dios es un don gratuito. A diferencia del esoterismo, que estas ideas o conocimientos solamente son reservados a algunos. Por otro lado, la revelación cristiana nos dice que Cristo es el único mediador y la luz única y máxima. A diferencia del esoterismo u ocultismo, que busca iluminar al ser humano por sí mismo. Y por otro lado, la revelación cristiana también nos dice que el Espíritu Santo es el que enseña internamente y espiritualmente al ser humano. En contraste con el esoterismo, que busca confiar energías a maestros, supuestos guías espirituales o a supuestas energías del más allá. Por lo tanto, el esoterismo sustituye al Espíritu Santo por espíritus desconocidos. Esto ya es grave. La sabiduría divina es sustituida por una gnosis humana o preternatural. La gnosis es un conocimiento especial u oculto otorgado o que supuestamente el ser humano recibe. Pero nuevamente, el catecismo nos recuerda que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios o a la evocación de los muertos y otras prácticas que falsamente pretenden descubrir el porvenir. El esoterismo es una reaparición moderna del gnosticismo. Este gnosticismo fue una corriente condenada desde los primeros siglos de la Iglesia. San Ireneo es un gran exponente de esto. Él luchó mucho contra este gnosticismo. Y así, aunque muchos lo consideren inofensivo o espiritual, en el fondo invoca poderes espirituales no sometidos a Dios y por tanto abre puertas a la influencia diabólica. El ritual de exorcismos es explícito en cuanto a este ocultismo que busca un poder espiritual fuera de Dios. El ritual nos dice que no pocas veces la causa de los males que el exorcista debe enfrentar se halla en la práctica consciente de magia, espiritismo, superstición u ocultismo. Este deseo del ser humano de intentar controlar lo espiritual mediante técnicas o fórmulas es una parodia del poder sacramental. En nuestro catolicismo, mientras que los sacramentos actúan ex opere operato, es decir, actúan por la gracia de Cristo, la magia, el esoterismo y ocultismo pretenden actuar ex opere operantis, es decir, por la fuerza del rito o por la fuerza propia del supuesto mago o chamán o medium. En términos espirituales, quien invoca espíritus o fuerzas sin discernir su naturaleza, está de hecho ya llamando a los demonios, aunque no los nombre. Los demonios se disfrazan de guías espirituales, ángeles de luz o energías de sanación.
Esto también nos lo recuerda la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 14. Por eso también en el Antiguo Testamento ya el Deuteronomio prohíbe. Dice, no se haya en ti quien practique adivinación, ni hechicería, ni conjuros, ni consulte a los muertos, porque todo esto es abominación para el Señor. Ojo, este es Deuteronomio 18, versículos del 10 al 12. Ahora, en todo este esoterismo y ocultismo, tenemos que tener en cuenta este principio espiritual negativo de que estamos haciendo una invitación implícita al mal. Por supuesto que Dios respeta radicalmente la libertad humana. Nos da el libre albedrío y Él lo respeta. Pero un detalle, el demonio, el maligno, también de alguna forma respeta la libertad humana, aunque busca aprovechar toda rendija abierta por el pecado o la curiosidad malsana. Es decir, el demonio nos va a dejar hacer todas las cosas malas y va a aprovechar esas acciones malas como espacios para filtrarse y adentrarse a nosotros. Por eso, el ritual y los exorcistas enseñan que toda invocación o participación en ritos esotéricos equivale espiritual y jurídicamente a una invitación implícita. Cuando alguien practica magia o tarot, cuando alguien practica el uso de amuletos o conjuros, cuando alguien hace rituales energéticos o limpiezas, cuando alguien invoca guías espirituales o entidades de luz, en el fondo está pidiendo ayuda a seres espirituales no identificados bajo la autoridad de Cristo. Y esos seres en la cosmovisión cristiana son necesariamente ángeles caídos. Recordemos, queridos amigos, el mundo diabólico, el mundo demoníaco es de naturaleza angélica, pero ángeles caídos, porque los ángeles fieles no obedecen órdenes humanas. Los ángeles de Dios no obedecen órdenes humanas ni participan en prácticas ocultas. Recordémoslo, por favor. Por tanto, el hombre abre su voluntad al influjo de espíritus malignos que pueden comenzar una acción obsesiva o posesiva. Recordemos los episodios anteriores que ya tenemos aquí en nuestro podcast de la obsesión, la vejación, la infestación diabólica, la posesión diabólica. Todo ello es resultado de estas prácticas mayormente. Por eso, el derecho de entrada o influencia jurídica del demonio es un derecho que el maligno adquiere. Es un derecho adquirido o permiso concedido por nosotros mismos. Nosotros mismos le damos el derecho y permiso para que el mal entre. Esto cuando cometemos actos de pacto, invocación o estas prácticas esotéricas ocultistas. No se trata de un contrato civil, sino es una cesión espiritual de autoridad. Nuestro libre albedrío, conciencia y voluntad le dan esa cabida al demonio. Y entonces el ritual de exorcismos lo expresa implícitamente al mencionar que los casos de posesión no pocas veces tienen su origen en prácticas ocultistas. Y esto sucede porque el libre albedrío humano tiene poder espiritual real. Recordémoslo, nuestra libertad humana tiene un poder real. Es el poder que Cristo nos ha dado, pero un poder bien usado, un poder dado desde las palabras de bien, obras de bien, pensamientos de bien. La buena intención, el buen deseo, el deseo bueno y sano generan una fuerza de Dios en nosotros hacia los demás. Los actos de invocación o consagración implican un consentimiento. Así como en nuestras misas o en nuestros rituales católicos,
Cuando invocamos o nos consagramos a Dios, estamos dando nuestro consentimiento al bien. Igual ocurre para el mal. Cuando hacemos actos de invocación demoníaca o consagración diabólica, también estamos dando consentimiento al maligno. Y el demonio se aprovecha de ese consentimiento para ejercer dominio. Ya nos lo decía el gran exorcista Gabriele Amort. El demonio no entra si no se le abre la puerta. Las puertas son siempre el pecado grave y sobre todo las prácticas ocultas que equivalen a invitarlo. Esta idea nos la da en su libro Memorias de un exorcista, en el capítulo número 2. Este gran exorcista de la Iglesia Católica, que ya no está físicamente con nosotros, nos ha dejado un gran legado exorcístico. Y vale la pena citarlo porque él, con tanta experiencia y recorrido, nos recuerda que las prácticas ocultas ya son una puerta abierta a todos estos males. Ahora veamos cuáles son las consecuencias espirituales de todas estas prácticas esotéricas y ocultistas. Veamos, por ejemplo, si es que llevamos a cabo adivinación, tarot o astrología, va a ocurrir una manifestación diabólica de obsesión mental, miedo, ansiedad, dependencia espiritual, y esto es grave porque se suplanta la confianza en la providencia. Quiero saber mi futuro, voy a las cartas, y entonces ahí estamos suplantando nuestra confianza en Dios, porque lo hacemos a un lado y pretendemos saberlo por nosotros mismos. Si es que practicamos, por ejemplo, magia o brujería, va a haber una manifestación de vejaciones físicas o psíquicas. Igualmente, esto es grave porque con la magia y brujería estamos manipulando lo espiritual. Ahora, si llevamos a cabo pactos o consagraciones al maligno, ya esto es muy grave, estamos dando mucha cabida a que ocurra ya una posesión diabólica. Es la ruptura explícita con Dios. Rompemos su alianza con Él. Y si es que practicamos, por ejemplo, espiritismo y canalización, estamos dando lugar a la infestación diabólica, a que las casas se pongan pesadas, a que estos lugares o personas sufran y vean la acción del maligno en los objetos y cosas. Esto también es grave porque ocurre una comunicación directa con demonios. Cada una de estas prácticas rompe el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, según también lo que nos dice el Éxodo. Y estas prácticas abren un espacio jurídico espiritual para el enemigo. Miren qué interesante es todo esto. Tenemos que darnos cuenta en que las prácticas actuales de estas supuestas espiritualidades tan suaves, tan light, tan lindas de forma así en su aspecto, prácticas tan inofensivas, entre comillas, en el fondo son portales abiertos al mal, y todo ello, en su gran mayoría, son las causas de las posesiones demoníacas. Pero todo esto tiene solución, no, nada está perdido. Hay un remedio pastoral, hay remedios pastorales para poder contrarrestar y dejar estas prácticas ocultas y esotéricas. El prenotanda del ritual de exorcismos, que es, digamos, este cuerpo teórico al inicio del libro de exorcismos del ritual, nos habla que los medios auténticos para la liberación de estas prácticas ocultas y esotéricas residen en la confesión sacramental y la Eucaristía. Básico. La Eucaristía, al ser el mismo cuerpo y sangre de Cristo para nosotros, ya nos abre la comunión hacia Dios. Y obviamente también para poder comulgar necesitamos estar confesados sacramentalmente.
Debemos estar espiritualmente en lo mejor posible para así acercarnos a la presencia eucarística. Otro remedio pastoral es la oración personal y comunitaria. Nuestra oración hacia Dios debe también ser una oración hacia el prójimo, ya que si nosotros hemos intentado hacer uso y manejo de poderes ocultos, poderes raros, hemos roto nuestra alianza con Dios y con la comunidad católica. Necesitamos restablecer la unión con los demás, ya que recordemos, las prácticas esotéricas y ocultas también nos enajenan del prójimo, nos hacen ajenos, nos aíslan, nos generan una brecha y distancia, nos tornamos raros y decidimos aislarnos, ¿no? Por eso toda esta gente que practica esoterismo y ocultismo es gente aislada, alejada o extraña. Por otro lado, el remedio pastoral también que nos va a ayudar es la lectura de la palabra de Dios, la escritura, el testimonio de Jesucristo, los evangelios, los salmos. Todo ello es un cuerpo de fe y conocimientos que nos va a otorgar una sabiduría para fortalecernos en el espíritu y la fe. ¿Qué más? Pastoralmente tenemos el remedio de las renuncias al demonio y a toda forma de superstición. Cuando uno en la oración decide conscientemente y voluntariamente renunciar a estos contratos malignos, ahí ya estamos dando un gran paso. Porque así como hemos cedido nuestro libre albedrío y voluntad a estas prácticas malignas, podemos también revertir el proceso si es que renunciamos a las cláusulas de estos contratos oscuros. ¿Qué más? Pastoralmente tenemos la invocación del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra gran Madre del Cielo, nuestra Madre María Santísima, gran intercesora y protectora ante todo mal. Acudamos entonces a la presencia mariana. La Virgen María siempre, como toda mamá, va a querer cuidarnos, protegernos y alejarnos de todas esas cosas ocultas. La Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, es una gran presencia en nuestra fe, en nuestro catolicismo. Confiemos en ella, consagrémonos al corazón de María, consagrémonos a su manto protector. Tengamos una cercanía al Santísimo Rosario. La invocación del Espíritu Santo junto a nuestra Madre María Santísima nos va a generar mucho bien. Ello va a romper nuestras alianzas malignas si es que hemos practicado esoterismo y ocultismo y nos va a ayudar a superarnos. Aquí les quiero traer un ejemplo pequeño, muy interesante. Hace poquito, el Papa León XIV ha canonizado a un beato medio desconocido, al ex beato Bartolomé Longo o Bartolo Longo. Actualmente es San Bartolomé Longo. Él es un santo dominico perteneciente a la orden religiosa en la cual yo estoy. Y les comento este caso porque Bartolo Longo ha sido una persona que ha practicado mucho satanismo y ocultismo. Él ha sido alguien que ha practicado mucho esoterismo y muchas cosas raras. Incluso llegó a ser una especie de sacerdote satánico. Pero miren cómo es la gracia de Dios que a partir del diálogo y acompañamiento de un sacerdote dominico, él pudo convertirse al catolicismo. Y él, en esta conversión, difundió el Santísimo Rosario de nuestra Santísima Madre María para así poder hacer muchas obras de bien. Miren qué hermoso es este caso de que incluso un sacerdote satánico, un sacerdote oscuro, porque valgan verdades, el satanismo y el oscurantismo, todas estas prácticas y líneas malignas, tienen también sus sacerdotes y sus rituales oscuros. Bartolomé Longo había sido uno de ellos y por la devoción al Santísimo Rosario y la conversión junto a nuestra Madre María, él ahora, miren, es un santo de la Iglesia. Qué increíble es esto y qué maravilloso darnos cuenta de que incluso al uno estar
sumergido totalmente en las garras del mal, nuestra Madre María Santísima, junto al poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, podemos ser liberados de esta malignidad. La protección y liberación en Cristo, entonces, es algo necesario y urgente si es que hemos hecho estas prácticas. El ritual de exorcismos nos enseña que Cristo ha vencido definitivamente a Satanás. El exorcismo, la oración y los sacramentos no son magia, son signos eficaces del poder de Cristo. Y el camino de liberación es triple. ¿Por qué? Porque este camino de liberación tiene que implicar una conversión, renunciar explícitamente a todo pacto, práctica o dependencia esotérica. Este camino de liberación implica también la confesión sacramental, romper el vínculo espiritual con el maligno. Y por último, este camino de liberación implica una vida de oración, una vida sacramental. Con esta oración hacia Dios sellamos nuestra persona y espíritu en el Espíritu Santo de Dios. Y el ritual de exorcismo lo afirma con claridad. El exorcismo es una súplica pública de la Iglesia en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, queridos amigos, como vemos, este tema es bastante profundo, bastante amplio y delicado, y nos damos cuenta que por más que existan prácticas esotéricas y ocultistas, la fe y el amor en Dios y en nuestra Madre María Santísima nos van a retornar a la fe divina, a la unión con Dios y a la comunión verdadera con nuestro Creador. Los invitamos a seguir acompañándonos en estos episodios de nuestro podcast Hablemos de Exorcismo y sigamos juntos aprendiendo y adentrándonos a estos conocimientos tan necesarios e importantes para nuestro mundo actual. En un mundo donde vemos que el ser humano está buscando espiritualidad, está buscando un bienestar para su espíritu, debemos orientar toda esa sed de espiritualidad hacia la presencia de Dios, ya que solamente y únicamente con Dios es que vamos a obtener una verdadera espiritualidad profunda y buena, una buena sanidad de espíritu y corazón y una buena identidad como seres humanos, cristianos, católicos en este mundo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Les agradecemos su presencia. Recuerden dejarnos sus comentarios o inquietudes y vamos a seguirlas resolviendo en estos temas, episodios de nuestro podcast. Muchas bendiciones para todos. Hasta un próximo episodio.